Ahora tenemos un trazo de un punto de fuga. Se alcanza a ver más o menos, ¿no? Un punto de fuga. Resolvemos las distancias hacia el frente con un método de 60 grados, ¿verdad? O sea, aquí alcancé a hacer 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia el frente. Y obviamente este del fondo es mi plano de proyección para las distancias laterales y verticales. Y pues bueno, ya la geometría ustedes decidanla, no importa, ¿ok? O sea, yo nada más le voy a agregar, es más, déjenme pues, muestro un ejemplo un poquito más avanzado que se está desarrollando en un papel muy similar, ¿verdad? Entonces todavía le falta un poco de trabajo, pero ya se va notando pues los volúmenes, ¿no? Entendemos un poquito la profundidad, los mismos materiales nos van pues contando esa profundidad, ¿no? Se van haciendo cada vez más chiquitos las secciones que alcanzo a apreciar de, por ejemplo, ese piso. Igual cuando detalle el concreto, digo el ladrillo en este muro, pues aquí lo tengo en un plano paralelo, lo veré de frente como lo practicamos, pero acá en este otro lo voy a ver perspectivado. Igual en este del fondo, pues también va a ser, digamos, frontal, al igual que este, pero tiene que reducirse su tamaño porque este está a 5 metros más al frente y este está a 5 metros hacia atrás, pues baja el detalle. Veremos también cómo hacer el efecto de cristal o de vidrio, el efecto de agua, el chorrito del agua y bueno, todo lo que es referente a las sombras proyectadas, pues ahorita lo vamos resolviendo. De hecho ya lo traigo resuelto en una imagen porque sí me la compliqué mucho, entonces pues bueno, también si lo quieren manejar un poquito más sencillo no le vería problema. Entonces vamos a comenzar fondeando el cielo. No sé si este color está muy oscuro. También tengo que recordar que el tono pues se va a aclarar una vez que se seque. Este color es el Sky Blue, ¿verdad? Cualquier Sky Blue de su estuche. Ahora voy a perfilar y también recordar que habíamos dicho que pues el cielo, el paisaje va a quedar atrás de nuestro objeto arquitectónico, entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Entonces voy a manejarlo sencillo, simplemente voy a hacer este relleno, digamos, haciendo estos jalones hacia arriba y que quede una línea difuminada en ese relleno, y así después quiero pues completo o le doy más detalle. Ahorita solamente necesito como que empezar a definir estos planos. Tengo ahí alguna volumetría que estuve trabajando. No es el mismo que que empecé en la clase pasada, porque ese es el que les mostré hace ratito. Lo tuve que utilizar en otra clase, entonces, pero hice uno similar. Ahora, a veces también, ¿cómo decirles? Pues uno va eligiendo el estilo de imagen que quiere desarrollar. Por ejemplo, aquí tal vez no voy a respetar tanto los bordes o los márgenes que yo establecí con una línea. Pues nada más para extender tantito el dibujo y alcanzar un poquito más detalle. Ahora, también esto que hago con el cielo es una manera de ahorrar un poquito recursos, ¿verdad? Ahorita ya, de hecho, ya se me empezó a secar el plumón. Y bueno, no pasa nada, ahí traigo el refil, pero en el caso de ustedes, pues tal vez sí convendría que economizaran un poquito. También estos patrones así lineales, verticales, y voy dejando estos espacios que después más adelante se pueden convertir en las nubes. Creo que ahorita la maestra ya les dio una introducción, ¿verdad?, de cómo irlo realizando. O sea, se va a notar bastante cuando le metamos el Prismacolor, porque este tipo de papel o medio donde trabajamos, ¿verdad?, no digo soporte,
pues le quita algo de brillantez a los colores de los plumones. Entonces la vamos a recuperar con el lápiz de color, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a meter algún material a los volúmenes. Lo voy a seguir manejando muy similar a como estoy haciendo los otros. Entonces va a venir pues al frente, cercano, sí se ve, ¿verdad? Cercano. Entonces puedo hacer un trazo un poquito más grande. Normalmente ahorita relleno inicial, otra cosa, recordar que pues el plumón nos va a servir de fondo nada más, nos acerca un poco, pero el detalle lo tenemos que dar con el lápiz de color o el estilógrafo, las plumas, todo eso que es material que también se pidió, ¿verdad? Entonces aquí, como la hilera de ladrillo vendrá en sentido horizontal, tal vez me convenga que se vaya notando un poco esa dirección horizontal del material. Aquí, como yo sé que este es mi borde, bueno, no sé, yo tenía planeado como armar un libreto y que se engargolaron por acá, entonces pues bueno, esta parte no va a tener tanta trascendencia, entonces tal vez hasta la dejo así medio incompleta, como que no vaya tan detallada en cuanto a la definición del material. Ahora tengo otro plano del mismo volumen, que ahora sí la perspectiva pues va a deformar el material. Voy a empezar con este fondo, pero traten de notar cómo voy a ir siguiendo como la dirección de la perspectiva. Aquí sobre la línea de horizonte pues viene planita, ¿no? O sea, horizontal. Pero aquí ya se empieza a torcer y se alinea con otra. Aquí tiene como un remetimiento. Entonces ahí las líneas tal vez deban irse torciendo en esa dirección. Inclusive esos espacios que me han ido quedando los puedo dejar y aprovechar, ¿verdad? O los puedo rellenar. Puedo ir utilizando algunas líneas de referencia para pues que no me queden chuecas, ¿verdad? Se va a notar, aunque pues todavía falta detalle, pero recordar que aquí al fondo pues va a ir perdiendo detalle porque se va alejando el material. Pues fíjense cómo primer relleno es así como muy libre, no importa tanto si te sales, si dejas algún espacio, o sea, se va a ir incorporando o digamos pues sí, incorporando, se va a ir viendo como parte de. Pero sí es importante ir reforzando ya de una vez la dirección de la perspectiva, tal vez con este material que pues tiene su configuración lineal. Entonces si fuera una piedra tal vez no tanto, ¿verdad? Una piedra pues más irregular. Y estas manchitas pues también pueden quedar. Aquí vamos a meterle nada más bueno, sí, tal vez debería ser en conjunto. Okay. Aquí va a venir las hileras de ladrillo, van a venir en este sentido horizontal. Entonces esta primera parte es solo fondear, ir planteando. Bueno, aquí tengo un detallito, fíjense, todas las veces me ha pasado lo mismo, pero es bueno de hecho que me pase. Aquí voy a tener vegetación. Recuerden que estamos englobando un poquito todo lo que se ha aprendido hasta ahorita, este primer mes. Entonces vamos a integrar, aparte de materiales, pues la vegetación y pues, bueno, los otros efectos que les dije que íbamos a crear ahorita. Entonces voy a dibujar pues algunas plantas, ¿verdad? Ahí en esta escena. Por ejemplo, aquí tengo una jardinera y acá tengo otra como en forma de L. Entonces aquí vamos a meter un árbol
pero pues el árbol no se va a ver tan grande. Digo, sí va a tapar parte de este espacio, pero tal vez no tanto. Pero sí me conviene tener como esa referencia, porque si yo pongo un tono oscuro de fondo, después voy a batallar con el árbol, entonces mejor pinto el árbol de una vez. Por acá voy a tener otro, a lo mejor de la misma especie, ya tengo esa referencia de altura. Supongamos que naciera aquí, pues ya sé hasta dónde va a llegar, se va a salir de mi escena, se tiene que ver pues más grande, ¿verdad? O sea, es la perspectiva, y esto también me da la noción de la distancia o de esa profundidad. Pero ya aquí voy a bordearlo un poquito, a lo mejor donde está el tronco no, pero donde está el follaje sí. Y acá vamos a meter otras hierbas, no, otras plantas, perdón. No sé por qué siempre hago como estas plantitas, pero también referencio su altura. Considerar que se van a tapar entre ellas, ¿verdad? Y bueno, acá podemos meter otra cosa, pero al menos de este lado iba a tener la vegetación. Entonces ya teniendo esa referencia, pues ahora sí ya puedo meter a lo mejor algo del tono que va a ir en el follaje, ¿verdad? Y empezar a trabajar un poquito, pues digamos referenciado a eso. O sea, me refiero a que no voy a meter un color debajo de este, aunque aquí ya quedó el azul, se integra un poquito, ¿verdad? Va a tapar parte de la perspectiva, sin embargo, pues ahí tengo el trazo para que se note. A lo mejor hasta puedo dejar estos huecos que me pueden dar idea de que pues alcanzo a apreciar más detalle de este árbol. Este que está al frente, ese me está secando este color, creo que ya eché otro. Pues a lo mejor ya voy a alcanzar a ver ahora sí hojas, ¿verdad? Algo de textura un poquito más definida, no ya un ruido como lo practicamos, sino que está muy en primer plano, entonces alcanzo a ver más detalle. Lo mismo los materiales, ¿verdad? Estos que van a estar acá al frente, en el piso, en las paredes, voy a alcanzar a trabajarlo como lo hicimos en la clase pasada. Y ahora vamos a tener, en cambio, también perspectivas de esos materiales y planos lejanos. Entonces hay que considerar esas diferencias. Aunque sea el mismo material, pues se va a ver distinto. Le voy a agregar algo de volumen como sombra. Pues lo más lógico es que la luz venga de arriba y ubique la sombra en la parte inferior, pero pues como les he mencionado, no significa que no pudiera haber una referencia digamos interna de alguna sombra. Y bueno, aquí aprovecho la punta para ir generando como ese patrón de, como si fuera una hoja, haciéndole un pequeño jaloncito que vaya quedando como pues como si fuera una hoja sombreada, ¿no? Y acá pues tal vez más denso el puntito porque están más juntas, más chiquitos también, y acá un poquito más extensos, más amplios. Ahora si se fijan o notan, hice el trazo con el color blanco porque como quiera se alcanza a notar un poquito, aunque le haya pasado el plumón por debajo. Entonces es como algo que me gusta porque no pierdo el trazo, puedo seguirlo apreciando, pero se va atenuando, ¿verdad? O sea, ya no se va a notar tanto. También se puede hacer a lápiz, pero el lápiz siento que sí se perdería un poquito más, entonces por eso lo resuelvo con el color color. Entonces vamos a poner la referencia del tronco. Recordemos que viene ancho y se empieza a ramificar y se empieza a adelgazar, ¿verdad? Tiene unas ramas principales que también vienen anchitas, pero no tanto como el tronco principal, ¿verdad? O sea, la estructura principal del árbol no la ensanchen tanto. Podría resultar un poquito contradictorio, pero o sea, simplemente tener una noción. Y si batallan, pues ya les dijimos, busquen referencias, es lo más útil.
La referencia, pues ya ahí checas las proporciones, ¿verdad? Y ahorita es solo fondo, ¿verdad? Todavía no estamos en detalle. Bueno, sí le metí algo de sombras a esto, pero nada más para no perderme. Puro fondo. Acá vamos a meter distintos verdes. A ver. Estos arbustos con este verde. También eso creo que sería importante, como crear diferencias en los tonos de verdes. Analizar ahí como la característica de cada planta. Y ahorita recuerden, solo es fondo. Ok, y ahora que sí ya tengo este detallito un poquito avanzado, ahora sí puedo regresar a este detalle de la textura. Aquí pues tal vez necesito bordear un poquito. Tal vez lo del tronco pues me va a estorbar, entonces ese tronco creo que hasta podría ser un poquito más oscuro, porque inclusive va a quedar en una zona sombreada. Pero pues bueno, ahí ya tengo la referencia. Como hice el trazo con el lápiz blanco, pues también lo noto un poquito, ¿verdad? O sea, no se pierde tanto el trazo. Aquí voy a bordear este arco, que es como el acceso. Y por ejemplo aquí va a cambiar la dirección del ladrillo, va a venir como en un giro radial. Entonces aquí tal vez también me convenga empezar a denotar esa dirección de la textura, ¿verdad? Referenciado al centro del círculo, es un medio círculo. Entonces pues bueno, también no tienen que replicar exactamente este dibujo, pero si les funciona o si les interesa, pues sí lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si se fijan, voy dejando estos pequeñísimos espacios y me va dando una referencia de la forma o de algo del detalle del ladrillo. Aquí no noto, creo que es por aquí. Te digo, ahí se empalmó con el otro ladrillo, digo, con el tono del tronco. Entonces pues bueno, ahí hay un detallito. Ahora aquí voy a sacar la escuadra. Y voy a hacer unas líneas de referencia, ¿verdad? Referenciadas a mi punto de fuga, porque ahí también va a ir ladrillo interior. Que pues va referenciado al punto de fuga. Entonces conviene que yo tenga como estas guías para ir también girándolo, ¿verdad? Que se refuerce pues esa dirección de la perspectiva. Y también considerar, por ejemplo, ahorita todavía no he puesto más tonos, ¿verdad? Se ve el mismo tono de un lado y de otro. Pero ahorita le vamos a generar también esas sombras propias a los objetos para que se empiece a ver más tridimensión. Entonces todo esto se va sumando, ¿verdad? A tener un buen trazo, a tener bien resuelta la perspectiva. Cuando ya perspectivamos también los materiales y pues las sombras, ¿verdad? Que también van rigiéndose por la perspectiva, que es como la estructura de la escena. Entonces pues hay que poner atención en eso, ¿verdad? Recordar lo que han aprendido en Cónica. O sea, no lo echen a saco roto, como se dice, sino que sí aplíquenlo, traten de aplicarlo, exíjanse ustedes mismos. Esa es la principal, digamos, indicación, ¿verdad? Que tú vayas pues asumiendo el reto, ¿verdad? De sentirte capaz y de creer que
lo puedes lograr, ¿verdad? En este caso es un dibujo, ¿verdad? No es nada trascendental, pero sin embargo aporta a tu, digamos, credibilidad en ti mismo, ¿no? A tu autoestima, a tu, pues, lo que quieras hacer en esta vida, ¿no? Entonces, inténtenlo. Esa es la invitación. Nadie nació sabiendo, solamente se atrevieron y obviamente entrenaron, practicaron, pusieron atención, atendieron las indicaciones de sus maestros y después pues se convirtieron en maestros porque transmitieron el conocimiento, ¿verdad? Bueno, aquí también voy a tener el detallito de ladrillo, también está de frente. Estos tengo como, bueno, no, esto está ahí casi a la misma distancia, ¿verdad? Pero tengo 3 planos frontales de ladrillo, este y este. Entonces, pues puede ser también otra textura, ¿verdad? No tienen que hacer las que yo hago. Me voy a dar un poquito más rápido para avanzar. Está. Ahora, otro detalle que voy a tener son unas ventanas, van a ser solo estas 2, no, aquí hay otra, hay 3, entonces ahí vamos a hacerle muy similar al cristal, digo al cielo. Entonces vamos a empezar poniendo como una especie de cielo, ¿ok? Entonces voy a bordear un poquito para no salirme y voy a hacer este patrón irregular de tono de cielo, sky blue, dejando esos espacios si quieres. Ahorita, como les mencionaba, pues esos se pueden rellenar, ¿verdad? O sea, no tienen que quedar del tono del papel. Ahora, hay una cuestión: si la cancelería de esta ventana pues va a ser clara, como por ejemplo esta que es tono aluminio, pues tal vez convenga dejar ese espacio, ¿verdad? O sea, el marco y pues todo lo que contenga o sea ese marco de la ventana o ese soporte, pues tal vez convendría respetarlo. O en este caso yo lo voy a hacer negro, entonces pues ya lo puedo montar después, ¿verdad? Entonces ahí tómenlo en cuenta, es parte del diseño. Ustedes mismos, ustedes mismas lo van a definir. Entonces ahí una especie de ruido, ¿no? en esas ventanas. Le voy a integrar un tono gris. Okay. No voy a ver cuál me sirve. Creo que puede ser un Cool Grade 3, un Cool Grade 4. Sobre todo en esta parte superior. Entonces se va a hacer un tono así gris oscuro. Recordando también que pues es porque el papel ya es oscuro un poquito, ¿no? Es un tono medio. Como les dije, absorbe un poquito la brillantez del color. O sea, no se ve, este verde no se ve igual que aplicado sobre el papel blanco. Entonces, pues hay que considerar eso. Aquí en este le voy a agregar ya un tono un poquito más oscuro. La idea es que se vea como ese tono gris azulado, ¿verdad? Sobre todo en la parte superior, porque estamos representando una escena diurna, o sea, de día. Y a diferencia de una escena nocturna, pues aquí la luz está afuera, y en la escena nocturna la luz va a estar adentro de los espacios y se va a ver cómo se fuga. Y aquí no, o sea, aquí realmente la penumbra o la oscuridad va a estar dentro de estos espacios, ¿verdad? Digo, también pudiéramos representar algo de transparencia y muchas cosas, pero no la quiero complicar tanto. Entonces vamos a darle por, digamos, por etapas, ¿verdad? Para que no se complique. Entonces ya le pusimos como esa oscuridad, ahí más o menos ya empieza a verse algo, ¿verdad? Todavía faltan algunos detallitos, falta fondear esto. Me voy a enfocar más en este lado. Aquí voy a poner el espejo de agua. Entonces
voy a indicar dónde van a estar estas ¿cómo se llaman? Estas pues dos vamos a poner dos chorritos, ¿no? A ver, es que aquí me quedó algo extraño. Bueno, pudiera calcularlo, pero mejor ya lo voy a hacer así arbitrariamente a ojo, ¿no? Por aquí y por aquí. Ahí voy a tener dos tubitos que van a salir de esa pared. Déjenme le acerco un poquito para que vean más a detalle esto. Y si ya me voy a otro lado, me dicen para regresar a la parte que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces aquí va a estar el otro. Ahora, va a salir un tubito hacia acá al frente, hacia acá. Luego va a salir un chorro que va a estar cayendo. Por gravedad se va a curvear un poquito y va a llegar a una base que es pues el espejo de agua. Vamos a perspectivarlo un poquito para que queden como alineados y ahí va a estar salpicando, ¿no? Entonces ya tengo como la estructura, ahorita es muy sutil. Y aquí tengo el nivel del agua en la parte trasera. Ah, no era esto, pero era esto. Borrador, no sé qué. Entonces el agua, como ya tenemos el fondo así medio oscurito, ¿verdad? Es un tono medio, pues el agua la voy a representar con el color blanco y pues va a estar saliendo, no va a ser una línea, sino va a ser como un patrón así irregular. Observen un chorrito de agua, ¿verdad? De la llave, de, no sé, una fuente, de lo que ustedes quieran, y vean cómo no se percibe tan regular. Entonces pues simplemente vamos a ir haciendo unos tallones irregulares en el papel. Aquí sí es con un poquito de presión para que se note, ¿verdad? Y luego ya donde va a culminar en su base, pues vamos a hacer igual un patrón irregular, pero hacia arriba, para que parezca como el salpicado, ¿ok? Ahora, en la parte de donde nace el agua, pues vamos a ponerle una sombra, como una oscuridad, que es este puntito, y luego voy a también agregarle un reflejo. Pues vas a hacer un tubo metálico, ¿verdad? Así muy brillante. Entonces le voy a agregar una sombra gris en la parte inferior y luego un brillo muy claro en la parte superior y luego un brillo delgadito en la parte inferior. Entonces va a quedar en medio ese brillo grisáceo, ¿okay? Para que tenga como ese efecto de cristal. Y ya si quieren agregarle también, como a veces tienen como un remate también así de un borde, como un medio círculo, no, un círculo completo, pues también, y hacemos el mismo efecto, ¿verdad? O sea, algo de gris de un lado y del otro lado muy claro. Puedo incorporarle todavía más tonalidades grises. Por ejemplo, ahorita usé un gris 4, pero me puedo ir a un gris 7, ¿verdad? En alguna zona, en algún borde. O inclusive el negro. Pero pues de esa manera podemos dar un efecto brillante muy fácil, ¿verdad? No tiene gran ciencia. Nada más como entender cómo funciona la física de los reflejos. Se le puede dar mucho detalle que se vea muy realista, como por ejemplo aquí le voy a agregar como este brillito al borde, ¿verdad? Atrás hay una sombra y del otro lado, en medio hay un brillo intenso y del otro lado hay otro reflejo o sombra más grisácea, ¿no? Entonces no es tan difícil. Ahora vamos a empezar a definir el espejo de agua. Ahí se ve bien, ¿okay? Y lo voy a hacer con este patrón lineal, con el mismo Sky Blue. Creo que es un buen tono para trabajarlo aquí. A lo mejor uno más clarito pudiera verse o no notarse tanto, entonces pueden usarlo, pero procuren usar el Sky Blue, que creo que todos se parecen. Voy a tratar de no tocar tanto el color blanco que ya apliqué, ¿verdad?
para representar el chorrito, pero si lo toco o si lo paso el plumón encima me doy cuenta que se entinta el color, o la cera blanca se entinta de tono azul y se ve un tono más clarito. Entonces tampoco es tan grave porque puede parecer una especie de transparencia, ¿verdad? Si estamos utilizando este tono como base, pues está bien que existan varias tonalidades de este mismo tono, ¿verdad? Digo, perdón, de este color. Y digamos que la clave de esto es que sean como estos patrones lineales horizontales a mano alzada, pero procurar que sí sean horizontales, que no se les vayan a torcer y de repente ya quedan bien inclinados, ¿verdad? O sea, tenemos referencias de horizontalidad que pues no hay que perderlas, hay que seguirlas. Y bueno, como aporte, si esto lo estuviera trabajando en un soporte blanco, o sea, papel blanco, pues tal vez haría lo mismo en cuanto a la representación del agua, pero lo que es el blanco, el color blanco que puse, no lo pondría, dejaría el papel blanco, no le pondría color donde hay agua. ¿Me explico? O sea, el chorrito. Obviamente el espejo de agua sí lo representaría así, pero este chorrito yo pintaría lo que está alrededor y dejaría el blanco del papel. Pero aquí pues como ya tengo un tono, pues sí lo utilizo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos dejando algunos espacios. Ya se me está secando otra vez este plumón. Y ahora, otra característica que tiene el espejo de agua, pues es eso, que funciona como un espejo. Entonces tenemos que representar algo de reflejo dentro de ese cuerpo de agua. Hasta los chorritos de agua se van a reflejar, ¿verdad? Pero sobre todo las superficies o los materiales que tengo ahí inmediatos. Déjenme nada más, necesito que se note un poquito más el volumen, entonces voy a buscar otro café. A ver, están estos. Había sacado el otro, aquí está. Entonces voy a hacer una diferencia entre un plano y otro, o sea, que se vea dónde dobla el plano, ¿verdad? O sea, dónde como que quiebra, donde se forma una arista. Entonces voy a darle con este tono que no es tan oscuro en esas partes de remetimiento, ¿verdad? Que indican como esa vuelta, ¿no? Donde hay una arista en el volumen. Y si ya escogí este lado para que sea el lado oscurito, pues también ¿no? O sea, son planos que digamos van hacia a la misma dirección, son paralelos. Entonces tal vez me convenga agregarle como esta sombra propia al volumen para que tenga un poquito mayor, se denote un poquito más pues esa forma, ¿no? Ese volumen. Entonces recordar también que el color recién aplicado, o el plumón más bien, recién aplicado, pues luce un poquito más oscuro de lo que va a quedar. Entonces también hay que estar conscientes de ello al momento de pues estar trabajando, ¿verdad? Que tal vez hay que esperar un poquito a ver cómo se va a ver ya seco. No desesperarse porque no quedó exactamente igual, sino que pues, tal vez es un proceso que hay que dejar que madure. Ok, ahí está. Bueno, aquí aunque es un plano frontal, vamos a agregarle un poquito para que haya cierto impacto. Bueno, creo que ahí está. Tal vez también pueda quedar un poquito más oscuro. Voy a agregarle un tono a esta pared y a esta otra. Aquí había traído unos colores que me gustaban. Vamos a ver qué tal se ve ese.
Entonces que yo le ponga este color pues va a ser, obviamente estoy bordeando el chorrito de agua, ¿verdad? Si le paso encima pues se va a pintar ese detalle. Entonces mejor vamos a respetarlo. Algunas zonas quedarán libre el color del fondo, entonces como que el tono del papel unifica un poquito, armoniza un poquito las tonalidades. Este tono de papel es muy noble, yo lo recomiendo bastante y pues es bien barato, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas muy buenas. Y ya si te quieres profesionalizar un poquito más, pues te vas al papel Canson, ¿verdad? El Tiziano, el Fabriano, que son papeles un poquito más caros, pero ya practicaste en este y te vas a dar cuenta que es muy similar la manera de trabajar en uno o en otro. Vamos a poner aquí este tono vibrante, ¿verdad? Que pues, se ve muy rosado, así lo quería realmente. La única desventaja es que pues se absorbe bastante, ¿verdad? El plumón. Entonces también hay que darle un poquito de tiempo que fluya, ¿verdad? Si le das así corrido, pues se va a empezar a notar muy seca la punta y ya tal vez toda la carga que trae no alcanza a llegar y piensas que ya se secó, pero realmente no, es solamente dejar que fluya otra vez el líquido en la misma dirección. Bueno, me gustó cómo quedó. Voy a meter acá un tono amarillo en este fondo. Entonces toda esta primera parte es fondear sus paredes, sus pisos, todo lo que pues vamos a representar. Y ahí vamos a meter grises acá. Pero bueno, antes de eso, antes de meter los grises, vamos a trabajar algo del reflejo para que vayan entendiendo a qué me refiero. Tengo esta vertical, o sea, este remetimiento, estas paredes, todas estas líneas verticales que tengo aquí, pues hagan de cuenta que nada más las voy a prolongar, por ejemplo y pues como tengo el movimiento del agua, también voy a replicar un poquito como ese patrón de línea horizontal que ya pues plasmé en el agua, ¿no? Y conforme se va alejando hacia la otra dirección, se va disminuyendo, va, digamos, desapareciendo. Entonces vamos a tratar de lograr ese efecto, pero pues si viene vertical, que continúe vertical. Pero por ejemplo acá tengo este arco, que pues nada más va a salir una parte, y hagan de cuenta que ese pues sería como si continuara el arco o el círculo. Entonces vamos a hacer como el efecto de que se va a prolongar el círculo, pero es el reflejo de ese arco. Y acá también, pero ahora ya no perspectivo el material, sino solamente estoy representando como esa oscuridad, por decirlo de alguna manera. Ahora si fuera un material claro, pues también busco que se note un poquito esa claridad. Por ejemplo acá voy a meter unos tonos rosados porque es el fondo que estoy planteando. Entonces debe tener una cierta coherencia con lo que hay en el reflejo, ¿verdad? O sea, digamos en real y lo que se está reflejando. Ahora no lo voy a sobresaturar, quiero que se siga viendo el patrón lineal en la ¿cómo se llama? En la superficie del agua. Solamente que tenga referencias a ese tono o ese material que está arriba. ¿Okay? Y también tengo pues esta base, también se va a reflejar ahí un poquito. Estas pues tal vez sí me convenga, todo esta, de notar o seguir como marcando esa verticalidad, y esta a lo mejor lo puedo dejar así, o sea, voy ahí viendo si funciona o no funciona, porque también tengo esta profundidad que también se reflejaría, o sea, aquí también este medio arco del fondo pues también tal vez convenga que se vea.
Entonces, si se fijan, no hago las líneas continuas, voy como punteando, voy haciendo las líneas más sutiles, por decirlo de alguna manera, y de esa manera podemos lograr un efecto de reflejo interesante. Ahora, lo que les decía, esto también se tiene que reflejar, entonces vamos a poner una referencia, ¿verdad? Esta pues tal vez se va a ver hacia acá y se va a perder acá sobre el borde, pero esta a lo mejor sí alcanza a aparecer. Pero como les decía, de preferencia vamos a perderlas, o sea que no se vea, que el reflejo no sea tan preciso como un espejo, sino simplemente que se perciba esa continuidad y de alguna manera la vamos disimulando o perdiendo hacia el otro extremo. Bueno, a ver, ahora sí vamos a meterle algo de tono al piso. Vamos a empezar con los peraltes, ¿verdad? Aquí al fondo tengo un peralte, que es este. Le voy a meter un tonito pues notorio, ¿verdad? Como un 4 o un 3 puede ser. Todo lo que sea como peralte lo vamos a poner un poquito más oscuro. Pero tampoco me voy a un Cool Gray 7, sino un peralte, un tono, digamos, intermedio, ¿verdad? Recordar también que se va a oscurecer, se va a ver oscuro, pero se va a aclarar en algún momento. Acá también tengo otra parte que está peraltada, o sea, hay un hundimiento, no sé si esta va a ser un área jardinada. Acá también tengo otro escaloncito. Ay, bueno, no se ve, sorry, díganme que no se ve. Más o menos, o sea, pinté estos. Este de aquí hay un escaloncito en primer plano. Este hay un hundimiento, se hunde el jardincito. Y acá también. Todo esto es como un escalón antes de entrar a ese arco. Y acá también, acá. Entonces esos ya nos da, ya entendemos un poquito más cómo está ahí configurado toda esa parte frontal. También voy a meterle un fondo tal vez a las áreas ajardinadas. Entonces tener la opción 2 o 3 verdes es útil, ¿ok? Tonalidades de verdes y gamas, ¿verdad? También, porque por ejemplo, este es un verde seco, este es un verde vívido, este es un verde azulado. Entonces, pues bueno, si tienen la caja de touch, pues ahí sí vienen varias opciones. Y si se compraron la lista de Chartpak, pues también ahí venían como varias opciones de verdes. Y vamos a irle poniendo fondo a todo. Entonces el papel ayuda porque de repente quedan algunos huequitos así como que y se van integrando, o sea, como que no hace tanta diferencia. Ok, ahora aquí me faltó tal vez darle también algo de sombra para denotar esos hundimientos. Y voy a regresar al piso, ¿verdad? Vamos a hacerle pues la retícula como se veía en la otra imagen que les mostré. Vamos a hacerle esa retícula, pero primero vamos a ponerle un tono, tal vez, si aquí usa el 4, pues sabemos que la luz viene de arriba, ¿no? Entonces le está pegando más duro a estas caras superiores. Ya aquí denoté como esa vueltecita o ese peralte de estas plataformas. Entonces vamos a simplemente a poner un tono más claro, pero también grisáceo, ¿verdad? No sé si, vamos a ver si voy a jalar este Cool Gray 1. Si no, ahorita lo vamos a pues vamos a intentar que se vea una tonalidad. Recordar que estos plumones pues se va acentuando el color si le damos más pasadas. Entonces tal vez le doy una pasada general para que tenga un tono, que no se vea el tono del papel aislado, que tampoco está prohibido que quede pues el papel así tal cual, ¿verdad? Con su tono craft en este caso, pero pudiera ser que yo quiera que se vea otro tono, otro color. Entonces
ahorita pues ya cambió, ¿verdad? Ya no se ve igual a donde no hay. Entonces, pues aunque fue muy sutil el color que le metí, hizo diferencia. Entonces, no hay que darlo por sentado, sino pues hacer la prueba. Si tienen algún otro pedazo de papel, hagan la prueba cómo va a lucir ese color en esa superficie. Déjenme de una vez fondeo un poquito esto para que ya se vaya armando el detalle, ¿verdad? Y después tal vez lo que sigue sería definir las sombras proyectadas, y después lo que seguiría ahora sí definir los materiales, ¿verdad? ¿Por qué las sombras? Porque va a haber materiales que van a quedar en la sombra. Entonces si yo le pongo Primacolor, después no me conviene meter el plumón encima del lápiz de color, ¿ok? Entonces pues es el proceso, ¿verdad? Y tengo dos tonos de morado, entonces voy a también incorporarlos. Estoy usando así tonos muy Legorreta, muy Barragán, ¿verdad? Para, no sé, pues para que se vea padre. Usar los plumones, que ya hicimos la inversión, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos y vamos a acabárnoslos. Se siente padre cuando te acabas un material por haberlo usado. No porque nunca los usaste, ¿verdad? Eso es lo triste, que a veces también sucede. Ahorita, como todavía no tengo las sombras proyectadas, pues solamente voy a trabajar con la sombra propia del objeto. Entonces voy a marcar una cara un poquito más clara que otra. Tengo dos tonalidades de este color moradito, uno más oscurito, que es el que estoy poniendo en la cara que quedaría a contraluz. Y la otra cara, aunque también va a estar un poquito sombreada, pero pues mejor trabajo primero este objeto, digamos, aislado, sin una incidencia de la luz directa, sino por su forma, ¿no? Por su sombra propia. Y ya después estudio la sombra, que pues también es algo que aprendieron o están aprendiendo en Konica. Entonces pues sería recordarlo, ¿verdad? O aplicarlo. Aquí tengo también el remetimiento de este espacio, de este hueco, nada más que pues ya no tengo otro tono de morado más oscuro. Entonces ahorita busco tal vez con Prismacolor o con algún color, ¿no? A ver, ¿cuál podría oscurecerme el morado? Pues un azul. Luego le agrego otra vez morado para que no se haga totalmente azul. Y ya tengo tres tonos de morado, ¿verdad? Acá pues esto lo podemos poner naranja. Entonces agarro dos tonos de naranja. Entonces fíjense cómo la escena se va armando cuando hay esta lógica pues en las tonalidades. En las tonalidades que estoy aplicando, ¿verdad? Bueno, la luz va a venir de este lado, les va a pegar a estas caras de frente, a estas también, ¿verdad? A las superiores y a las laterales del lado derecho, y todo lo que quede como del lado izquierdo, que son estas que están completamente a contraluz, pues las voy a manejar con esa lógica de la dirección de la luz, ¿verdad? Todavía, como les decía, falta el detalle de la sombra proyectada, que eso va a hacer como que se vea todavía más coherente la imagen. Aquí, por ejemplo, estoy bordeando un poquito el tronco que fui definiendo, pero no significa que no pueda modificarlo, nada más que como este tono que estoy aplicando del tono de la pared o del color de la pared pues es más oscurito, pues pues voy respetando ese borde del tronquito, ¿verdad?
¿Qué hora es? 5. Bueno, ya no alcanzamos a detallarlo un poquito más. Yo creo que hasta aquí le dejamos, y la otra clase estaba planeado así, ¿verdad? Tomar 2 clases para la explicación, pero de perdido llegar a este nivel. Vean cómo ya se ve algo, ¿verdad? Ya hay cierta lógica. Las sombras proyectadas todavía le van a dar mayor punch al dibujo, ¿ok? Pero ya pueden avanzar. Si se atreven, pues detallen algunos materiales. Bueno, aquí ya no se notó mucho, no sé por qué, pero normalmente hago el trazo en blanco porque todavía se nota un poquito, aunque le pases el plumón. Entonces eso me ayuda a mí a seguir resolviendo, como por ejemplo las distancias o las divisiones de esta retícula en el piso, o bueno, algunos otros materiales o volúmenes que todavía requerirán algo más de detalle. Entonces mi indicación o mi invitación es de que pues inténtenlo así, con el color blanco, nada más recordando que no hay que hacerlo muy ancho ni apretarlo mucho, ¿verdad? Aplanarlo mucho, sino es una presión moderada, sutil, de trazo, ¿verdad? La punta afilada, para que no se sobresature el dibujo, ¿ok? Entonces la siguiente clase le continuamos. Le voy a poner la hora. Es 8:40.